Barbara Pfister. Una alma víctima alemana. Barbara Pfister nació el 1 de septiembre de 1867 en Bad Tempelhof, un pueblo de la región alemana de Palatinado. Bad Tempelhof tenía en 1867 una población de 816 católicos y 473 protestantes. Durante muchos años católicos y protestantes tuvieron que compartir una iglesia, lo que provocó mucha animosidad y luchas. En 1892 se resolvió por fin esta situación, los protestantes conservaron la antigua iglesia y los católicos construyeron una nueva. El padre de Bárbara era maestro carpintero, miembro del Consejo Comunal y de la administración eclesiástica. Ambos eran católicos practicantes y se aseguraban de que sus hijos fueran a misa todos los días. Tuvieron 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres, la menor de las cuales se hizo monja y murió en 1939. Los padres eran estrictos en la educación de sus hijos. El padre, aunque estricto, era muy cariñoso, le gustaba jugar con sus hijos. La madre era siempre seria. Bárbara, la niña mimada de su padre, fue piadosa y obediente desde su más tierna infancia. Sus experiencias místicas comenzaron cuando apenas tenía 3 años. Entonces solía ir al prado cercano, acompañada por el perro de la familia. Allí pasaba mucho tiempo sentada bajo los árboles, escuchando a los pájaros y admirando las hermosas flores silvestres. A menudo se le unían el niño Jesús y Ana Catalina Emmerich, a la que llamaba Ann Katrinchen y que en ese momento se le aparecía también como una niña. En una de estas ocasiones, Bárbara y Ann Katrinchen, de 3 o 4 años, visitaron, en visión, Belén, donde vieron a la Sagrada Familia justo antes de que tuvieran que huir a Egipto. Una nota aparte. Existen grandes similitudes entre Bárbara Pfister y Anna Catalina Emmerich, fallecida en 1824. Tuvieron juventudes similares, ambas sufrieron mucho por la Iglesia y por los pecadores, ambas recibieron gracias extraordinarias similares, los estigmas, visiones de la vida y pasión de Jesús, conocimiento de la historia sagrada, reconocimiento de cosas consagradas y benditas, etc. Ambas llevaban impresa en el pecho una cruz bifurcada o en forma de I. Proseguimos. Al cabo de un tiempo, los vecinos alertaron a sus padres de que Bárbara pasaba mucho tiempo en el prado, y sus padres le prohibieron ir. A partir de entonces empezó a pasar largas horas en la iglesia parroquial. Desde su más tierna infancia, Bárbara vio realmente a Jesús en su casita, es decir, en el sagrario. Si se lo hubieran permitido, nunca habría salido de la iglesia, donde estaba con su amado niño Jesús como antes en el prado. Sin embargo, sus padres fueron advertidos una vez más de que su hija pasaba gran parte del día en la iglesia parroquial, y le dijeron que estuviera en casa a la hora del Ángelus. Bárbara, también llamada Bebet, nunca habló con nadie de que veía a Jesús. Hasta que, de repente, dejó de verlo en 1883. Bárbara, de 16 años, habló entonces con su párroco sobre su ansiedad espiritual. Estaba convencida de que debía haber cometido algún pecado terrible, puesto que Jesús ya no era visible para ella. El asombrado sacerdote le preguntó, «¿Pero, has visto antes al Salvador?» Bárbara, sorprendida ante tal pregunta, respondió preguntando si otras personas no lo ven. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ver a Jesús con los ojos corporales es una gracia excepcional que no se concede a la inmensa mayoría de los fieles. Bárbara tenía un temperamento bastante fuerte, pero se esforzó por controlarlo desde muy joven, de modo que siempre fue obediente, humilde y cariñosa con todos. Solo en raras ocasiones se manifestó su temperamento natural, era casi exclusivamente cuando sentía que se había insultado la majestad de Dios, o cuando alguien faltaba al respeto a los sacerdotes o a la Iglesia. Una vez, siendo todavía una niña, cuando su hermana pronunció unas palabras duras sobre un sacerdote, la pequeña Bárbara le dio al instante una bofetada en la boca. Su hermana se quedó en silencio, asombrada, nadie había visto nunca una reacción así por parte de Bebet. Bárbara también tenía una relación muy estrecha y familiar con su ángel de la guarda desde su más tierna infancia.
Él la ha protegido en las muchas ocasiones en que el diablo ha intentado hacerle daño. Ya de pequeña fue atacada por el maligno, la tiró por las escaleras, la subió a una escalera alta solo para tirarla abajo con fuerza, etc. Sin embargo, para asombro de todos, ella nunca sufrió el más mínimo daño. Cuando Bárbara tenía 16 años ingresó como postulante en el claustro de las Dominicas de Espira. Su padre, enfermo desde hacía casi 2 años, apenas podía soportar que su bebé abandonara el hogar para entrar en el convento. Pero Dios tenía otros planes para ella. En 2 ocasiones, mientras rezaba en el oratorio del claustro, perdió el conocimiento. Las monjas pensaron que estaba enferma. El médico que asistió al claustro no pudo determinar qué le pasaba, pero se maravilló ante el rostro radiante de la muchacha inconsciente, que parecía un ángel. Lo que en realidad había sucedido era que Bárbara, mientras rezaba, vio a Jesús cargando su cruz. Él la miró y ella aparentemente se desmayó, en realidad entró en éxtasis. Este estado duró muchas horas. Cuando volvió a suceder, la madre priora decidió despedir a Bárbara, pensando que estaba enferma. Bárbara nunca contó a las monjas lo que había visto. Años más tarde, la priora se arrepintió profundamente de haber despedido a Bárbara. Bárbara regresó con sus padres en la Navidad de 1883. Para entonces su padre estaba enfermo y la situación económica de la familia era bastante desesperada. Bárbara cuidó de su padre y le ayudó a tener una buena muerte. Tras la muerte de su padre, se dedicó a varios trabajos de servicio. Mientras trabajaba para una familia en Speyer, volvió a caer en éxtasis al ver a Jesús en su pasión, por lo que fue considerada enferma de nuevo. Finalmente su madre la trajo de vuelta a casa, donde ayudó en la escuela y más tarde trabajó con la máquina de tejer. Bárbara tenía, desde su más tierna infancia, un gran amor por el Santísimo Sacramento. Como ya se ha dicho, vio realmente a Jesús con sus ojos corporales en su casita. A los 11 años pudo recibir la primera comunión, aunque entonces la edad habitual era de 13 años. Después de algún tiempo pudo recibir a Jesús en la comunión cada 2 semanas, y más tarde casi todos los días. En aquella época los laicos casi nunca comulgaban a diario, e incluso muchos religiosos solo lo hacían una vez a la semana o incluso con menos frecuencia. Los días en que su párroco estaba ausente, caminaba grandes distancias hasta otros pueblos para rogar humildemente al sacerdote local que le diera el Señor Eucarístico. A veces tenía que esperar varios días. En estas ocasiones su salud se deterioraba tan rápidamente que parecía estar en su lecho de muerte. Cuando el sacerdote le llevaba entonces la Sagrada Comunión, su aspecto cambiaba inmediatamente, la vida volvía a ella, la palidez de la muerte era sustituida por un color saludable y tras un éxtasis que duraba varias horas, Bárbara se recuperaba por completo y volvía a gozar de plena salud. Jesús en la Eucaristía fue verdaderamente su pan de vida. Él le dio no solo la fuerza espiritual, sino también la física necesaria. El arcipreste y prelado Martin Hemmer, años más tarde, contó cómo, durante una visita a Bad Tenheim, celebró una misa privada muy temprano por la mañana, en la que dio la Sagrada Comunión a Bárbara. Al volverse hacia Bárbara, levantando la hostia del copón, quedó asombrado al ver su rostro envuelto en una luz brillante que parecía brillar desde ella hasta el punto de que su rostro casi desaparecía en ella. Estaba convencido de que ella había visto a Jesús en la hostia. En otra ocasión, cuando Bárbara y otras muchachas adornaban con flores los pilares cercanos al altar mayor de la iglesia parroquial, ante el asombro de los presentes, Bárbara salió disparada como una flecha hacia el sagrario y quedó como pegada allí, sujeta por un poder inexplicable. La gente llamó al sacerdote y éste la sacó de su éxtasis, tras lo cual la ayudaron a bajar al suelo. Cuando el Santísimo Sacramento estaba expuesto a la adoración, Bárbara pasaba todo el tiempo que podía en la iglesia. En algunas ocasiones permanecía allí toda la noche, de rodillas, inmóvil y en éxtasis, hasta que la iglesia estaba a punto de cerrar o hasta que un sacerdote la llamaba, de vuelta del éxtasis, en obediencia. La Santa Misa y la Eucaristía fueron el centro de la vida de Bárbara. No rezaba la misa, sino que la vivía de verdad,
estando presente y participando en la pasión y muerte de Jesús no solo en el sacrificio de la misa, sino en su propia vida como víctima de expiación por la Iglesia y por los pecadores. Pasaba gran parte de la misa en éxtasis. Cuando un sacerdote no decía la misa con la debida dignidad y piedad, ella sufría terriblemente y expiaba. A menudo veía a la Virgen en el altar, como guiando al sacerdote. Bárbara sentía un gran respeto por los sacerdotes. Era capaz de reconocer siempre a los sacerdotes, aunque vistieran ropas laicas, por el poder de sus manos consagradas. También tenía el don de reconocer los objetos consagrados y bendecidos. Esto ha sido probado y comprobado en numerosas ocasiones, por muchos sacerdotes. Cuando estaba en éxtasis, su confesor o padre espiritual podía llamarla siempre e instantáneamente, incluso cuando daba la orden solo mentalmente. También podía dar la autorización a otra persona, en cuyo caso Bárbara, sin saber nada de la delegación, volvía del éxtasis a la orden de dicha persona. Uno de los frutos del profundo amor de Bárbara y de su conexión con Jesús sacramentado fue su amor al prójimo. Su caridad era constante y ofrecida a todos. No es que no se sintiera herida cuando algunas personas la insultaban o hablaban mal de ella, pero era capaz de perdonar, olvidar y amar. La falta de caridad, incluso entre los religiosos, la entristecía profundamente. También sentía una gran compasión por la desgracia y el sufrimiento de los demás, incluso desde niña, e hizo todo lo que pudo para ayudarlos y aliviarlos. A menudo se hacía cargo de los sufrimientos y males de los demás. La vida de Bárbara como alma víctima y esposa crucificada de Cristo comenzó el 26 de noviembre de 1884, cuando rezaba por su padre recién fallecido. Sin embargo, comenzó a tener visiones de la pasión en el otoño de 1883, mientras era postulante de las monjas dominicas. El día 26, durante la misa por el descanso del alma de su padre, tuvo una visión de él en el fuego del purgatorio. Se desmayó y fue llevada a la casa cercana de una amable familia, donde más tarde encontraría a menudo refugio durante su participación en la pasión. Gracias a las oraciones y sacrificios de Bárbara, 4 de los hijos de esta familia se convirtieron en sacerdotes ejemplares y 2 de sus hijas en monjas. Además de su sufrimiento expiatorio, Bárbara sufría a menudo todo tipo de enfermedades físicas que asumía por los demás. De este modo, el enfermo se curaba y Bárbara sufría su enfermedad en su lugar. Era un verdadero milagro que no solo no muriera de estas enfermedades, a menudo mortales, sino que se curara instantáneamente una vez terminado el tiempo de su sufrimiento vicario por la otra persona. Muchas veces ella sabía por qué persona en particular estaba sufriendo, en otras ocasiones Dios no se lo reveló. A menudo sufría y expiaba por la Iglesia y también por determinadas parroquias, claustros o diócesis. Como Ana Catalina Emmerich, Bárbara era capaz de ver el estado espiritual de los individuos, así como el de parroquias y diócesis enteras. Nunca reveló los nombres de las personas por las que expiaba sus pecados y transgresiones. Hacerlo, incluso a su director espiritual, sería para ella pecado de detracción. Bárbara sufría y expiaba tanto por los vivos como por los muertos. A menudo se le aparecían almas del purgatorio y le suplicaban oraciones y sacrificios. Algunas de ellas eran protestantes, como un hombre que en vida fue propietario de una fábrica en Speyer. Su generosa limosna fue recompensada con la gracia de la contrición perfecta. Cuando agonizaba, una religiosa le entregó su crucifijo, que él besó con gran amor a Dios mientras hacía un acto de contrición perfecta por todos sus pecados. Esta alma se le apareció a Bárbara, diciéndole que estaba en la parte del purgatorio donde solo hay dolor, pero no alivio por las oraciones de los vivos. Bárbara sufrió por él y también alertó a su antigua ama de llaves, que ofreció misas por su alma. El director espiritual y biógrafo de Bárbara, el padre Mouls, conocía personalmente a todos los implicados. Bárbara ayudó también a muchos pecadores empedernidos, obteniendo para ellos, con sus oraciones y grandes sufrimientos, la gracia de la conversión y una buena muerte. Tal fue el caso de una anciana que no solo dejó de practicar su fe católica, sino que se unió a una secta masónica y sentía un gran odio por todo lo católico.
A Bárbara se le mostró toda su vida y sus pecados, en toda su grotesca fealdad. También vio cómo Satanás tenía a esta mujer en sus garras porque ella le había dado mucho poder sobre ella. Bárbara rezó y sufrió tanto por esta alma, que entonces se encontraba en su última enfermedad, que tanto su ropa como las sábanas de la cama quedaron estampadas con marcas de cruces sangrientas. Las heridas, en forma de cruz, que aparecieron en el cuerpo de Bárbara durante muchos de sus sufrimientos expiatorios, dejaron marcas en las sábanas. Por fin, la anciana tuvo un notable cambio de actitud. Ella, que antes maldecía todo lo católico, de repente pidió un sacerdote. Se confesó y murió tras recibir la extrema unción. Bárbara todavía iba a sufrir mucho por esta alma que ahora estaba en el purgatorio. Bárbara veía a menudo los pecados en forma de animales espantosos y otras figuras grotescas que se pudrían y desprendían un olor terrible. Cada pecado tenía su imagen correspondiente. Así también ella había sufrido un dolor particular cuando expiaba por un pecado particular de otros. Los pecados contra el amor de Dios, que son todos los pecados, son ataques contra el corazón de Jesús, del que el pecador está, por así decirlo, arrancando pedazos. Así, Bárbara sentía este tipo de dolor en su corazón cuando expiaba por los pecadores. Los pecados de lengua los expiaba con dolor, como si su lengua ardiera, a menudo también su lengua se secaba, se arrugaba y se desgarraba. Los pecados de robo los sufría con fuego en las manos y un dolor como si le estuvieran arrancando los miembros. Los pecados contra el ayuno y la abstinencia debían expiarse con una sed y un hambre torturantes, así como con horribles náuseas y sensación de asco. Al expiar los pecados contra la fe, la esperanza y el amor, y los sacrilegios, cada nervio de su cuerpo ardía y su corazón se desgarraba. Bárbara fue un alma víctima, se ofreció voluntariamente para satisfacer a la justicia divina y llevar en su cuerpo el castigo por los pecados de los demás, tanto de los vivos como de los del purgatorio. Jesús la eligió para participar en su pasión y para llevar también sus llagas en su cuerpo. Bárbara recibió la primera herida en el costado, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 1890. Ese día fue llevada, después de misa, a casa de Oswald Chaeffer, cerca de la iglesia. La familia Chaeffer la vio en éxtasis, de rodillas y apenas tocando el suelo. Permaneció en este estado durante mucho tiempo y nadie pudo traerla de vuelta hasta que llamaron al párroco, y por orden suya, Bárbara salió del éxtasis. Unos días más tarde, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, recibió los estigmas de manos y pies y la corona de espinas, mientras rezaba ante el altar mayor de la iglesia. La llevaron de nuevo a la casa de los Chaeffer, donde comenzaron sus dolorosos éxtasis de pasión. Bárbara tuvo que guardar cama durante varios días, asolada por terribles dolores. A los dolorosos éxtasis siguió una visión gozosa, durante la cual Bárbara habló con Jesús, como atestiguaron los miembros de la familia Chaeffer. Después se recuperó y recobró la salud. El párroco de Bárbara, el padre Weber, escribió una carta al obispo el 13 de septiembre de 1890 para informarle de los acontecimientos. La carta menciona la piedad y virtud ejemplares de Bárbara, y describe el aspecto de sus 5 heridas, así como las marcas de la corona de espinas, la herida del hombro, la herida que Jesús tenía al cargar la cruz, y las heridas causadas por la flagelación. También menciona que ya algún tiempo antes, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, Bárbara recibió la herida en el costado. El padre Weber describió además cómo los estigmas aparecían cada semana, al principio los domingos, pero pronto todos los viernes, después de recibir la Sagrada Comunión por la mañana, y que Bárbara sufría durante 1 o 2 días dolores corporales extremos. Estos desaparecían después de una visión gozosa que le devolvía la salud. Durante la aparición de las heridas se mostraba insensible a los estímulos externos, con el cuerpo acalambrado y a menudo tembloroso. Su rostro delataba el dolor que sentía. El párroco dijo a la familia Pfister que guardara silencio sobre los hechos, y durante casi 3 meses nadie más se enteró de los estigmas de Bárbara. Sin embargo, era inevitable que tarde o temprano alguien se diera cuenta de las heridas sangrantes, como efectivamente ocurrió en la iglesia un viernes.
El gran público se enteró por el pastor protestante local, que lo mencionó burlonamente en sus sermones. La prensa alemana, tanto los periódicos protestantes como algunos católicos librepensadores, publicó varios artículos burlándose no solo de Bárbara, sino de la idea de los milagros y de los estigmas en general. Era una época en la que el liberalismo estaba en pleno apogeo, e incluso los católicos, especialmente los cultos y de mayor posición social, adoptaban las nuevas formas de pensar para ser bien vistos por la sociedad. Alguien denunció a Bárbara ante las autoridades locales, acusándola de fraude, por lo que la policía empezó a investigar. Las autoridades laicas enviaron a varios médicos a examinarla. Eran antagónicos y esperaban descubrir un fraude. Estos exámenes confirmaron la presencia de heridas sangrantes, así como marcas de crucifijos ensangrentados en las ropas y la ropa blanca de Bárbara. No se pudo detectar ningún fraude y se dio por concluida la investigación. A diferencia de algunos estigmatizados que tienen heridas profundas en la carne en todo momento, que luego sangran los viernes y otros días de penitencia, los estigmas de Bárbara sangraban, pero cuando se limpiaba la sangre no había ninguna herida en la carne, la sangre comenzaba inmediatamente a salir de nuevo de la piel aparentemente intacta. También le aparecían con mucha frecuencia cruces sangrantes y otros signos de la pasión, así como, a veces, el corazón de Jesús traspasado y coronado de espinas. No eran permanentes, sino que aparecían y desaparecían a veces. Se han conservado muchos trozos de tela y lino que muestran claras marcas de todas estas figuras. El padre Joseph Kapper de Carlsberg, cerca de Bad Tenheim, de formación científica y gran prestigio, escribió varios informes sobre Bárbara Pfister. Al principio se mostró muy escéptico cuando oyó hablar de la niña estigmatizada, pero, tras sus observaciones de Bárbara, se convenció de la autenticidad de sus estigmas. También hizo analizar la sangre de sus heridas, demostrando que era sangre humana real y no pintura, como habían afirmado algunos críticos. Describió sus estigmas con detalle, como la sangre de la corona de espinas cubre su frente y a menudo corre hacia sus ojos, nariz y mejillas, y corre alrededor de su cabeza bajo el pelo, como la sangre de las heridas de sus manos corre hacia arriba sobre sus brazos y la sangre de las heridas de sus pies corre hacia arriba, cuando está tumbada en la cama, hacia los dedos de sus pies. Este fue siempre el caso de la hemorragia de Bárbara, de forma similar a todos los demás estigmatizados, la sangre corría hacia arriba, en contra de todas las leyes de la naturaleza, como si estuviera colgada en la cruz y no tumbada en la cama. Su ropa, sobre el pecho, estaba manchada por la sangre de la herida del costado. Varios sacerdotes que vinieron a ver a Bárbara y los estigmas, relataron cómo ella obedecía sus órdenes expresadas en latín e incluso solo mentalmente, de levantar la cabeza, abrir y cerrar las manos, etc. En otras ocasiones los sacerdotes le hacían una pregunta en lenguas desconocidas para ella, y ella respondía en alemán. Cuando Bebet participaba en la pasión de Cristo era totalmente insensible a cualquier persona que la rodeara. Sin embargo, siempre respondía a las órdenes y preguntas de su párroco o padre espiritual, que también era capaz de sacarla del éxtasis. Las hemorragias de Bárbara comenzaban de forma inesperada e instantánea, a veces justo después de comulgar y otras varias horas después. Varias personas fueron testigos de cómo la sangre aparecía de repente en sus manos, pies y frente. Una vez, cuando Bárbara y otras dos mujeres que la acompañaban se arrodillaron en la iglesia, las dos mujeres oyeron un doloroso gemido procedente de Bárbara. Al mirarla, la sangre le corría por la cara, cubriéndole gran parte de la piel. A menudo Bárbara perdía el conocimiento después de la Santa Comunión y entraba en éxtasis. Entonces la llevaban a la cercana casa de la familia Schaeffer. Así, los Schaeffer presenciaban muy a menudo la estigmatización de Bárbara y su participación en la pasión del Señor. En esos momentos dejaban que Bárbara se alojara en una habitación del segundo piso de su casa, con vistas a la iglesia. Los Schaeffers guardaban varias sábanas en las que estaban impresas cruces ensangrentadas, así como imágenes del corazón de Jesús, y una almohada con la impresión ensangrentada de la corona de espinas. La madre de Bebet nunca habló de los estigmas, éxtasis y otros dones sobrenaturales de su hija.
La hermana menor de Bárbara, Ida, también guardó silencio hasta 1938, cuando mucho después de la muerte de su hermana, describió por primera vez sus experiencias con los estados extraordinarios en los que Bebet se encontraba todos los viernes y durante toda la Cuaresma. Los biógrafos de Bárbara, Monseñor Nickel-Auslauer y Monseñor Mouls, recogieron testimonios de testigos oculares que la vieron los días en que sangraban sus estigmas. No solo los católicos, sino también muchos protestantes se sintieron profundamente conmovidos por sus estigmas y su tremendo sufrimiento. El mismo padre Mouls, padre espiritual de Bebet, fue testigo frecuente de su estigmatización. Pudo observar repetidamente cómo la sangre brotaba de su piel, y así supo que no era posible ningún fraude. La propia Bárbara nunca habló de sus estigmas a nadie de fuera, y muy raramente a sus allegados, solo lo hacía por obediencia a los sacerdotes. No escribió nada sobre sus extraordinarias experiencias y dones místicos. Hubo, sin embargo, 2 visiones en las que Jesús le explicó su participación en su sufrimiento, que ella sí anotó en unas hojas sueltas. En la fiesta de la Inmaculada Concepción de 1890, en una visión, Jesús le dijo que le concedería lo que había suplicado durante tanto tiempo, la desaparición de los estigmas externos. Sin embargo, le dijo que en su lugar recibiría aún más sufrimiento, así como persecuciones y detracciones de todo tipo. Le dijo que la prensa escribiría sobre ella y que la gente dudaría de ella y la acusaría de fraude. Jesús también le dijo que después de un tiempo en el que gozaría de perfecta salud, sin signos externos de ningún tipo, tendría que volver a sufrir mucho físicamente, incluyendo todo tipo de enfermedades, durante muchos años. Bárbara estaba muy agradecida de que los estigmas visibles desaparecieran, como efectivamente ocurrió, después de la Pascua de 1891, aunque solo temporalmente. El dolor de los estigmas, sin embargo, siempre permaneció. Las heridas sangrantes visibles reaparecían cada año durante la Cuaresma. La herida del costado permanecería el resto de su vida. Bárbara y su familia no solo fueron acosados por decenas de curiosos, no todos venían a verla con buenas intenciones, sino que pronto tuvo que sufrir terribles difamaciones. Algunas personas la denunciaron ante el obispo, acusándola de todo tipo de vergüenzas. Su párroco incluso le hizo jurar que nunca había cometido ninguna de las cosas de las que la acusaban. Finalmente Dios intervino. 6 meses más tarde el principal culpable de las falsas acusaciones se sinceró y suplicó al obispo que le perdonara sus mentiras y la difamación de Bárbara. Bárbara, a quien Jesús había dicho que los signos de su pasión le acarrearían muchos sufrimientos e insultos, ni una sola vez se quejó ni criticó las acciones de sus enemigos. Rezó por ellos y guardó silencio durante todo el Calvario. El obispo nunca intervino en el asunto de su estigmatización, pero sí afirmó públicamente en varias ocasiones que era una virgen virtuosa y honorable. Aunque sufría terriblemente durante todo el año por la conversión de los pecadores o la liberación de las pobres almas, los sufrimientos de Bebet eran siempre más fuertes en los tiempos penitenciales del año eclesiástico. Especialmente desde la Septuagésima hasta la Pascua de Resurrección, la torturaban dolores tan fuertes que apenas podía arrastrarse a la misa diaria, pero tenía que guardar cama el resto del tiempo. Durante la Semana Santa, no solo participó en el sufrimiento y la pasión del Salvador, sino que también sintió el dolor indescriptible de su Santa Madre. Bárbara afirmaba a menudo que habría muerto de angustia al experimentar algunos de los sufrimientos que tuvo que padecer la Virgen María, si Dios no la hubiera sostenido. El domingo de resurrección vio a Jesús resucitado en toda su gloria, y su dolor se transformó en felicidad y anhelo del cielo. Bárbara era miembro de la Tercera Orden de San Francisco. Compartía con él el gran amor a la pobreza, a la naturaleza, sobre todo a las flores, y a las personas, en particular a los enfermos y a los pobres, a los pecadores y a las pobres almas del purgatorio. Fue un modelo viviente de la regla de la Tercera Orden, llevar una vida de extrema austeridad y abnegación, vivir en el mundo pero desvinculada de él, tanto materialmente como en espíritu. Mientras ella se sacrificaba y rezaba por la liberación de las pobres almas, éstas a menudo la ayudaban.
Por la mañana, sobre todo después de haber pasado una noche entera sufriendo terriblemente, a menudo eran las pobres almas las que la despertaban, a menudo de su estado de éxtasis, ya que pasaba muchas noches e incluso semanas y meses enteros sin dormir, y la ayudaban a levantarse, de modo que siempre estaba lista para comenzar su jornada de trabajo, oración y sufrimiento a primera hora de la mañana. Su confesor le ordenó una vez, por obediencia, que preguntara quién era a la pobre alma que más la ayudaba por la mañana, o por la noche para llegar a la capilla a rezar. Bárbara así lo hizo y luego le contó al sacerdote la respuesta. Era el alma de Sor Lucía, que era la Madre Superiora en la casa de las Hermanas Misericordiosas. Tuvo que pasar casi 12 años en el purgatorio debido a su trato a veces demasiado duro y estricto, pero pronto sería liberada gracias a la ayuda de Bárbara. El sacerdote, que conoció a Sor Lucía en vida, se asombró al oír que la virtuosa y santa monja seguía en el purgatorio. Bárbara respondió que 12 años en el purgatorio no era mucho tiempo, ya que el tiempo, tal como lo conocemos, no existe en la eternidad. Poco antes de Navidad, en la fiesta de Santo Tomás Apóstol, Bárbara pudo presenciar cómo el alma de Sor Lucía era llevada al cielo. Esto sucedió al final de una santa misa celebrada por su liberación. Bárbara, la actual Madre Superiora de las Hermanas, y el alma de Sor Lucía estaban presentes en la misa. Durante la misa, Sor Lucía, a quien Bárbara vio todo el tiempo, se volvió cada vez más bella y resplandeciente, hasta que, después del ite misa est, el cielo se abrió y Jesús, con sus santas llagas resplandecientes, vino a llevarse a Sor Lucía con él. Bárbara vio que Sor Lucía también tenía los estigmas, la herida en el corazón y las heridas de la corona de espinas. Parecían haber sido invisibles o haber permanecido ocultas a los demás durante su vida. Cuando Sor Lucía fue llevada al cielo, Bárbara vio que había un buen número de almas que habían nacido con las llagas de Cristo. Estas, en el cielo, tenían un lugar especial cerca de Jesús como los mártires. En sus visiones y éxtasis era llevada con frecuencia al purgatorio. Contemplaba no solo el gran sufrimiento de las pobres almas, sino también su paz y resignación al estar completamente unidas a la santa voluntad de Dios. Vio que los momentos de mayor alegría para las pobres almas eran las visitas de la Virgen María cuando venía al purgatorio para llevarse un alma o varias almas al cielo. Todas las pobres almas se regocijaban al ver a otra alma ir al cielo como si fueran ellas mismas las que se hubieran liberado. A Bárbara también le dijo Jesús que un gran número de almas son liberadas el día de Navidad. El mes de noviembre, en el que sufrió especialmente por las pobres almas, fue un tiempo duro para Bárbara. El Adviento, tiempo de penitencia para la Iglesia, fue también un tiempo de extremo sufrimiento para la santa alma víctima. Sus dolores se hicieron casi insoportables, al igual que el tiempo de Cuaresma. Las grandes fiestas de la Iglesia eran un tiempo en el que experimentaba un gran alivio del sufrimiento. Por lo general se sumergía en éxtasis y visiones que duraban horas, como las de Navidad, cuando estaba presente en visión, en el pesebre del Salvador recién nacido y le era dado sostener al niño Jesús en sus brazos por la Madre de Dios, mientras los ángeles cantaban el Gloria in Excelsis y adoraban al niño. Sin embargo, las vigilias de las grandes fiestas eran momentos muy duros en los que sus dolores se multiplicaban. Al comienzo del Adviento y de la Cuaresma, solía tener una visión de su inminente sufrimiento, ya fuera una visión de flores o de un campo lleno de espinas que tenía que limpiar con sus propias manos. Este conocimiento del sufrimiento inminente a menudo le causaba un gran temor natural, que a veces se manifestaba con sudoración profusa, a veces sudoración de sangre, muy parecida a la de nuestro Señor en el huerto de los Olivos, mientras contemplaba su próxima pasión. Sin embargo, lejos de pedir a Dios que se lo quitara, o de querer huir del dolor, aceptaba lo que Dios quisiera enviarle, y solo pedía la gracia de llevar sus cruces según su voluntad. Cuando Bárbara estaba en éxtasis, solo podía ser sacada de él por orden de su confesor o de otra autoridad religiosa. También volvía instantáneamente de un éxtasis cuando era el momento de hacer algún trabajo que se le había pedido como parte de sus deberes. Entonces volvía de su estado de éxtasis exactamente a tiempo, para cumplir con sus obligaciones, a pesar de no tener reloj y no poder saber qué hora era.
El 5 de mayo de 1896, Bárbara se trasladó a Speyer, donde fue acogida por las Hermanas de la Misericordia. Viviendo en su casa, pudo vivir bajo el mismo techo con Jesús sacramentado, y recibirlo casi a diario en la comunión, que era para ella un anticipo del cielo. Su madre, anciana y enferma, pronto se trasladó también a Speyer, para estar cerca de Bárbara. La vida de Bárbara ahora consistía en sufrimiento, cruces y trabajo. Tuvo que trabajar para mantenerse a sí misma y a su madre. Realizaba trabajos domésticos para las hermanas y también tejía. Sin embargo, su trabajo no le daba suficiente dinero, por lo que apenas tenía lo mínimo necesario para sobrevivir. Además, tenía que ocuparse de su madre, que sufría, lo que le exigía mucho tiempo y fuerzas. Solo con la ayuda de Dios, Bárbara, debilitada por sus sufrimientos y dolores diarios, y la copiosa pérdida de sangre, pudo hacerlo. Bárbara se esforzó por ocultar a las hermanas sus estigmas y otros sufrimientos. Sin embargo, no tardaron en darse cuenta de lo que ocurría. El sangrado y la ropa de cama empapada de sangre fueron imposibles de mantener ocultos durante mucho tiempo. También tuvo que pasar bastante tiempo en cama, sobre todo durante los periodos penitenciales, cuando sus sufrimientos eran aún mayores de lo habitual. A pesar de los atroces dolores que Bárbara sufría la mayor parte del tiempo, siempre se mostraba amable, paciente e incluso alegre. A veces la gente insistía en hablar con ella durante mucho tiempo, incluso junto a su cama cuando sufría dolores y agonía increíbles. Sin embargo, nunca les trató con dureza ni con ningún atisbo de impaciencia, y excusaba su impertinencia diciendo que no se daban cuenta de por lo que estaba pasando. Además del dolor causado por las heridas sangrantes y otros sufrimientos indirectos, la agonía provocada por la corona de espinas era inimaginable. Era como si unas largas y afiladas espinas le hubieran atravesado todos los nervios y penetrado profundamente en las cuencas de los ojos. El dolor se apoderó de todo su cuerpo, y ni un solo nervio o músculo quedó intacto. Su corazón parecía ser el centro donde se concentraba todo el dolor, de modo que solo pudo seguir viva por un milagro de Dios. En los momentos de mayor sufrimiento, Bárbara recibía a menudo una cruz impresa en el pecho, a veces junto con otras cruces e instrumentos de la pasión, que sangraba y le causaba dolores particularmente atroces. Esto sucedía a menudo en Adviento, en Cuaresma, los días de las brasas, y también cuando se le encargaba la reparación por la conversión y salvación de algún pecador empedernido. A veces tenía que expiar por un periodo de tiempo un pecado particular frecuentemente cometido por la gente, como el orgullo, blasfemia, pecados contra el Santísimo Sacramento, etc. El corazón de Bárbara también se agrandó y varias de sus costillas se salieron de su sitio, lo que le causó aún más sufrimiento. Este agrandamiento sobrenatural del corazón se dio también en varios santos, entre ellos San Felipe Neri, San Pablo de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y varios otros. Sor Lucía, la pobre alma a la que Bárbara ayudó a salir del purgatorio, le predijo que pronto entraría en la segunda parte de su sufrimiento. Así fue, y Bárbara entraría, a partir de 1897, en lo que la teología mística llama la noche oscura del alma. Hacia la Navidad de 1896 recibió también la admonición de prepararse para estar lista en Pascua para las nupcias místicas con Jesús. Esto la preocupaba mucho, pues se consideraba completamente indigna de una gracia tan grande. Desde la Septuagésima de 1897, Bárbara vivió y sufrió la pasión de Cristo según los textos litúrgicos de cada día. Este es un caso totalmente único que no se da en ninguno de los otros místicos, santos y estigmatizadores. Bárbara no tenía misal, y antes de la Septuagésima de 1897, no conocía los textos de la misa, más allá de las partes leídas en voz alta en la iglesia. Su director, el padre Mouls, la puso a prueba en muchas ocasiones. No había forma natural de que Bárbara conociera todos esos textos litúrgicos, de cada día, en su totalidad. Ni siquiera un sacerdote con décadas de experiencia sabría, de memoria, el texto completo de la misa de cada día, con todas sus partes variables. ¿Cómo pudo Bárbara conocerlos?
Según explicó al padre Mouls, ella estaba presente con Jesús y María, en la misa de la noche anterior a la celebración de la misa propiamente dicha en la iglesia. Así que participaba en la misa de cada día la noche anterior, y de nuevo por la mañana en la iglesia, sufriendo junto con Jesús y la Madre Dolorosa. El padre Mouls dedicó casi 2/3 de su biografía de Bárbara a la descripción de sus visiones y sufrimientos relacionados con la misa diaria desde Septuagésima hasta Pascua. Como él mismo escribió, no son tan detalladas como lo habrían sido si no hubiera querido evitar a la estigmatizada y profundamente sufriente Bárbara, que pasaba cada noche de la estación penitencial de rodillas y con un dolor indecible, y luego tenía que trabajar durante el día para llegar a fin de mes. Tener que darle minuciosas explicaciones sobre la participación de cada día en la liturgia y la pasión de Jesús. Las Hermanas de la Misericordia, en cuya casa vivió Bárbara desde 1896, dieron testimonio al padre Mouls de sus grandes sufrimientos, de la sangre que derramó de sus heridas y de los maravillosos resultados de su intercesión por tantos pecadores. El padre Mouls relata varias de estas historias, de pecadores empedernidos que, después de haber estado alejados de los sacramentos durante muchos años e incluso décadas, tuvieron una conversión repentina en los últimos días antes de su muerte, después de que Bárbara hubiera pasado días y semanas sufriendo terriblemente por su salvación. Bebet también sabía a menudo cosas y acontecimientos que no podría haber sabido por medios naturales. En ocasiones podía hablar a la gente de sus parientes con los que habían perdido el contacto o de acontecimientos que iban a suceder, y todo ello resultaba tal y como se había predicho. Muchas veces veía los pecados de ciertas personas por los que tenía que expiar, ver los pecados, le causaba terror y pavor. Las hermanas también relataron cómo ciertas personas, en un momento de gran peligro, pidieron ayuda mentalmente a Bárbara, a quien conocían, y de hecho la obtuvieron. Otro caso atestiguado por las hermanas fue como Bárbara, que estuvo presente en visión, en la fiesta de la Asunción, en el descenso de la Madre de Dios al purgatorio, acompañada de muchas santas vírgenes, de donde llevó al cielo un gran número de almas. Hubo un alma en lo profundo del purgatorio que suplicó a la Madre de Dios que la llevara también a ella. La Virgen respondió que la justicia de Dios exige más expiación. Bárbara, que estaba presente, se ofreció entonces para expiar por el alma, y a ésta se le permitió unirse a las demás almas que iban al cielo. Bárbara pasó 4 días y 4 noches en cama, sin vida. Cuando volvió a la vida, se sorprendió de ver todavía a todas las hermanas alrededor, pues creía que había estado expiando, en el purgatorio, durante 40 años por aquella alma. A finales de 1897 comenzó la tercera y última parte de la vida de Bárbara. Se sumió en la noche oscura del alma, que duraría casi 12 años, hasta su muerte en 1909. Así, a sus continuos sufrimientos corporales y expiatorios se añadió una tortura aún peor de dolor y desolación espirituales. Durante gran parte de este tiempo se sintió abandonada por Dios, su alma sumida en una terrible oscuridad, las gracias anteriores, visiones, contemplación mística, etc., arrebatadas. Ya no encontraba alegría ni paz en la oración, en la misa, en la recepción de la Sagrada Comunión. Siguió comulgando en obediencia a su director espiritual, pero se sentía indigna de hacerlo, e incapaz de hacer una buena preparación y acción de gracias. Además de todo esto, fue tentada por el demonio, que quería hacerle creer que todo lo que había experimentado y hecho anteriormente era un engaño, un error, y que su alma estaba muerta y no agradaba a Dios. Mientras su cuerpo era desgarrado por los dolores que asumía en expiación por los pecados y la salvación de las almas, y por su continua participación en la pasión de Cristo, su alma era torturada por un sentimiento de abandono, sequedad, tristeza, dudas y escrúpulos. Hubo algunos raros momentos de descanso, vislumbres de lo sobrenatural, como cuando vio, en una visión, la fundación de la Iglesia y su jerarquía, o breves momentos de contemplación de la Natividad de Jesús, etc. Pero eran raros y solo una sombra comparados con la luz sobrenatural que había estado recibiendo antes, durante gran parte de su vida. Es importante señalar que incluso en estos largos años de oscuridad y desolación espiritual,
Bárbara nunca dejó de ofrecerse en expiación por los pecadores y por las pobres almas, o por el bien de la Iglesia. Continuó participando en la pasión de Jesús, especialmente en la estación penitencial, cuando pasaba noches enteras de rodillas, con el cuerpo, el corazón y todos los nervios desgarrados por un dolor indecible, y la sangre manando de sus heridas. Siguió haciendo lo que Dios quería que hiciera, a pesar de que Él le quitó toda la luz y el consuelo. Algo importante que debemos mencionar. Mediante la noche oscura del alma Dios quiere probar a sus almas elegidas para ver si le amarán igualmente incluso después de quitarles todo consuelo, la dulzura de su amor, su presencia, y sumirlas en la oscuridad y el abandono. En este proceso el alma se purifica hasta de la más pequeña imperfección, y se desprende completamente de todas las cosas terrenales y apegos. Por fin, el domingo de Pascua de 1908, la noche oscura desapareció, una gran paz interior volvió a su alma. En enero de 1909 Bárbara enfermó de hidropesía. Las piernas se le hincharon y le dolían tanto que ya no podía tumbarse en la cama ni dejar que nada le tocara las piernas. Su hermana, que era monja, obtuvo permiso de sus superiores para ir a verla. Cuando se quejó de encontrarla tan enferma y dolorida, Bárbara le contestó alegremente que estaba en paz y libre de toda la desolación y tentación anteriores, y que el sufrimiento corporal era lo menos que aún podía ofrecer a Jesús. También le dijo a su hermana que la dejara ir al cielo. Después de todo, ella había anhelado el cielo toda su vida. Bárbara estuvo profundamente unida a Jesús desde su más tierna infancia. Le vio, habló con él, sufrió con él y por él. Después de una vida así, no es de extrañar que ahora esperara con alegría que Jesús viniera a buscarla y la llevara al cielo. La noche antes de morir le dijo a su hermana llorando: «Me voy al cielo, al cielo, al cielo». Una de las hermanas de la misericordia le pidió que se acordara de ella en el cielo, a lo que Bebet respondió que vendría a buscar a cada una de ellas cuando les llegara la hora de la muerte. En la tarde del 8 de marzo, el padre Mouls le llevó la Sagrada Comunión por última vez. Ella recibió a su Jesús con mucho amor y gratitud. Momentos después comenzó su agonía. Bárbara murió después de medianoche, el 9 de marzo de 1909, rodeada por su director espiritual, las religiosas, su anciana madre y su hermana. Su última palabra fue Jesús. Las hermanas vistieron su cuerpo con el hábito de la Tercera Orden de San Francisco, a la que pertenecía. Fue enterrada el 11 de marzo de 1909 en el nuevo cementerio de Speyer, en presencia de varios sacerdotes, entre ellos su padre espiritual, el padre Mouls, 14 religiosas y muchos laicos. Desde entonces la tumba es visitada por muchas almas piadosas que acuden a pedir la ayuda de Bárbara. En su tumba hay numerosas mesas votivas que atestiguan el poder de su intercesión. Bárbara Pfister, a pesar de todas las gracias extraordinarias que Dios le concedió, siguió siendo siempre una aldeana sencilla, amable, modesta y humilde. Por muy estrecha que fuera su unión con Jesús, nunca se consideró digna más que del último lugar en el servicio de Dios, no una esposa de Cristo, sino solo la más pequeña de sus siervas. Solo Dios conoce la magnitud de lo que Bárbara sufrió, desde los 17 hasta los 42 años, por la Iglesia, por los sacerdotes, por cada diócesis y parroquia, por las pobres almas del purgatorio, y por la conversión y salvación de tantos pecadores. Por su gran amor y voluntad de sufrir y expiar los pecados de los demás, Jesús la eligió como víctima y le concedió la gran gracia de participar en su pasión y llevar sus llagas. Bárbara dijo: «Llevada con paciencia, toda cruz contiene en sí una partícula de la cruz de Jesús, que nos hace posible llevarla». Bárbara, como la mayoría de la gente, tenía que vivir en el mundo. Tuvo que santificarse en la vida cotidiana, cargando con su cruz. Fue en el sufrimiento y a través de él como pudo crecer en virtud, abnegación y desinterés, y perfeccionar su amor a Dios y al prójimo. Per crucem ad lucem. Puede que no estemos llamados a ser un alma víctima, ni a recibir gracias extraordinarias, estigmas, visiones, éxtasis, etc., pero este principio básico de la vida cristiana es tan válido para todos nosotros como lo fue para Bárbara Pfister.
Que podamos imitarla en su voluntad de hacer la voluntad de Dios en todo momento y de llevar todas nuestras cruces con paciencia y amor, por amor a Dios, y por la expiación de los pecados y la salvación de las almas inmortales. Eso es lo que todos estamos llamados a hacer. Notas finales. El confesor y director espiritual de Bárbara durante muchos años, el vicario de la catedral, más tarde vicario general, Friedrich Mouls, escribió, a lo largo de muchos años, sus observaciones, así como detalles de las visiones de Bárbara. En 1928, 19 años después de la muerte de Bebet, cuando tenía 80 años y 4 años antes de su propia muerte, el padre Mouls decidió publicar sus escritos en un libro para dejar testimonio de la santa alma víctima. El número de los que visitaban la tumba de Bárbara y pedían su intercesión no disminuyó con los años. Todo lo contrario. Por eso, en mayo de 1938, el obispo de Espira formó una comisión encargada de reunir todos los testimonios escritos existentes sobre Bárbara Pfister y de entrevistar a todos los testigos vivos que la conocieron. La comisión debía estudiar todos los testimonios y materiales reunidos, lo que constituiría el primer paso necesario para un proceso de beatificación. Sin embargo, poco después estalló la Segunda Guerra Mundial, que hizo imposible la empresa. Años más tarde, cuando las condiciones permitieron reanudar los trabajos, la veintena de personas que habían conocido personalmente a Bárbara y que aún vivían en 1938, ya habían fallecido. Nos quedan, por tanto, los escritos del prelado Mouls y la confianza que las almas piadosas del Palatinado siguen teniendo, hasta el día de hoy, la santidad y el poder de intercesión de Bebet. Bárbara Pfister, ora pro nobis. Dios les bendiga.